Buenos días, alumnos. Otra semana, un tema fácil. No quiero que se compliquen, todos pueden calcularlo. Muchos lo habrán practicado. Quizás la práctica no estuvo hecha desde la tabulación, o sea, a partir de planillas, pero estoy segura que estos conceptos que vamos a ver lo tienen manejado. Hoy quiero que aprendamos parámetros de centralización. Por definición, nosotros tenemos que decir que los parámetros de centralización son medidas estadísticas que tratan de darnos un punto medio donde podemos centralizar los valores. Eso de punto medio puede hacerte pensar de que siempre va a estar en el centro de la distribución, pero en realidad es el centralizar los valores hacia el pico, ¿sí?, de nuestra muestra. ¿Qué parámetros vamos a estudiar dentro de los parámetros de centralización? Vamos a ver la media aritmética o promedio, la mediana y la moda o modo. Según la literatura van a encontrar estas divisiones en cómo lo nombran. Hoy vamos a empezar con promedio. Es un valor central que se calcula desde un conjunto de números, ¿sí? Se identifica con ese símbolo que ven ahí, que es una X mayúscula con una raya arriba. Cada vez que ustedes vean ese símbolo, estamos hablando de promedio. Todos alguna vez han calculado un promedio. No es nada más que sumar los valores y dividir por la cantidad de valores que hemos sumado. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta distribución de números, fíjense, 5, 10, 8, 9, 3, 4, y las sumo, me da 39. Por lo tanto, dividido la cantidad de números, que en este caso son 6 los números que acabo de sumar, me va a dar un promedio de 6,5. ¿Qué virtud tiene este parámetro de centralización? Que es fácil calcularlo. Es fácil entenderlo. Vieron que parece que siempre está como incorporado en nosotros entender el promedio. Tiene otra virtud que es utilizar todos los valores de la muestra. Hay una cosa, fíjense esta distribución. Si yo tengo, por ejemplo, un alumno que ha sacado un 10 en un parcial, un 1 en otro y otro 10. Eso nos da, si sumamos 21 dividido 3, siguiendo la fórmula de promedio, nos da que este alumno tiene un promedio de 7. Este es otro alumno que sacó 7 en todos sus parciales. Por lo tanto, el promedio de ese alumno también va a ser 7. Esto pasa con promedio. No me refleja exactamente la distribución, porque claramente el alumno número 1 es muy diferente al otro alumno. Por alguna circunstancia, porque no estudió, porque no se pudo preparar para ese examen, porque se puso nervioso, se levantó y se fue, no sé, se convirtió un alumno de 10 por la estadística en un alumno de 7. El otro alumno, lo más probable es que sea un alumno real de 7. Entonces acá encontramos la desventaja que tiene el promedio, que recibe la influencia de los extremos. El extremo, como en este caso era el 1 del primer alumno, tira el promedio hacia él. Como el 1 es un número bajo, tira hacia abajo.
¿Está? Pero, ¿cómo lo calculamos a través de una tabla? Es fácil calcularlo como lo hemos visto cuando tenemos distribuciones pequeñas. Pero, ¿cómo calculamos si la distribución es grande? Bien, cada tabla tiene una fórmula diferente. Yo les voy a dar la tabla de intervalo de clases, que es la tabla con la que quiero que logremos entender todo, porque es la tabla que debemos usar, porque siempre la tendencia es achicar las distribuciones, pero no puedo decirles que las otras tablas no se ocupan, porque si tuviéramos, por ejemplo, una muestra muy pequeñita de 10 observaciones, es válido estudiarla, pero no podría ser una tabla de intervalo de clase con una muestra de un n de 10. Entonces, se ocupan todas las tablas. Pero este año particularmente me conformo con que ustedes puedan manejar la tabla de intervalo de clases. La fórmula de promedio en el caso de una tabla de intervalo de clases es la siguiente. Fíjense que es promedio es igual a la sumatoria de x y media por f sub i sobre n. Bien, ¿qué pasa acá? Acá lo que pasa es que n ya saben lo que es. Es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Dijimos que obtenemos n con la sumatoria de f sub i. F sub i también saben lo que es la frecuencia absoluta de cada observación. En cambio, x y media es la novedad en esta fórmula. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de intervalo de clase como la que estuvimos manejando, en realidad es la misma de la clase pasada. Yo necesito saber, según la fórmula de promedio, la sumatoria de x y media por f sub i. N ya está acá. ¿Cómo obtengo x y media? X y media no es nada más que el punto medio de mis intervalos. La fórmula básica para poder obtenerla es la siguiente. Límite superior del intervalo más el límite inferior dividido 2. Casi les diría que es un mini promedio. O sea, sumo esto más esto, divido por 2. 20 más 30 son 50, dividido 2, 25. 30 más 40 son 70, dividido 2, 35. Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una columna que se llama x y media. Por lo tanto, quedaría así. ¿Está? ¿Cómo hice x y media? Busqué el punto medio entre este y este. Y por cada intervalo coloco una x y media. A continuación, yo necesito otra columna que se va a llamar x y media por f sub i. O sea, esto por esto. Y tengo que ir haciéndolo renglón por renglón. Por ejemplo, 15 por 5, 25 por 4, 35 por 4, 45 por 8 y así sucesivamente. De esta forma, ¿cómo quedaría al final? Al final les queda así. Entonces, tengo mi columna de observaciones. Tengo mi columna de frecuencia absoluta, o sea,
cuántos valores yo encontré por cada una de estas observaciones. Busqué el punto medio de cada uno de los intervalos. A ese punto medio lo multipliqué por la frecuencia absoluta. ¿Y qué decía mi fórmula? Mi fórmula decía que yo necesitaba la sumatoria de x y media por f sub i. Entonces, esta columna sí debo sumarla. De todo esto, ¿cuáles son los datos que a mí me importan? Me importa la sumatoria de f sub i, porque ese 50 es el n, es la cantidad de observaciones que tiene mi muestra. Y me importa la sumatoria de la columna llamada x y media por f sub i, porque es la parte de arriba de mi fórmula. Por lo tanto, si recordamos, x y media por f sub i, ven la sumatoria de x y media por f sub i dividido n. Reemplazando sería 2780 dividido 50, lo que me va a dar un promedio de 55,6. Y ahí queda terminado cómo obtener el promedio. Resumiendo, construyo una columna que se llama x y media. Construyo otra columna que se llama x y media por f sub i. Y por último, ya teniendo mis dos valores importantes, solo reemplazo en la fórmula.